Bueno, buenos días a los que nos vean en otro momento. Doy la bienvenida a Diana Laura, que siempre está haciendo un esfuerzo y aquí está presente Diana Laura, qué bueno que estás aquí. Y estaba comentando con Diana Laura que ya nos aperturaron nuestro grupo, ya tenemos el grupo correcto. Ya vio Diana Laura que ya abrí incluso en este momento la materia. Probablemente lo aperturaron o miércoles o jueves, pero yo no entré el jueves. Entonces anoche me di cuenta, pero antes de subirla le comenté al inicio de la sesión a Diana Laura para revisar que estemos los que debemos de estar. Y entonces ocurre lo siguiente. Yo cometí un error la semana pasada y no activé la actividad de la sesión 3. Entonces, no quiero que se les acumule, sobre todo a ustedes ni a mí. Entonces, esta semana van a tener para realizar y subir la actividad de la semana pasada. Voy a poner nada más, voy a dejar la sesión o la actividad número 3 para que la suban. La actividad 2, pues, es participar en el foro, aperturo el foro y que puedan ya subir su actividad número 1. Así es de que la siguiente sesión, la del día 10, ya estaremos prácticamente al día, ¿de acuerdo? Para que ustedes no tengan pendiente. Y en el foro, pues la participación es durante el módulo, lo voy a cerrar en la semana previa al examen, entonces tendrán por lo menos otras dos sesiones y esta para participar y podernos poner al día sin ningún problema, ¿de acuerdo? Para que ustedes estén enterados y ya le expliqué a Diana para que se los comente a alguno más si tiene dudas. Voy a permitir compartir pantalla. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy especial, dando seguimiento a la temática de la sesión pasada sobre la muerte. Hablamos la semana pasada sobre los elementos de la muerte, ¿no? O sea, esos pasos que se daban en el momento de la muerte. Y el día de hoy nos corresponde revisar algo que también es importante. Ahorita lo regreso. Estaba moviendo mis comandos de Zoom porque no me dejaba ver. Em, el tema de hoy es el previo a la muerte. Que se llama, el tema de hoy es el buen morir, porque ya hablamos de la muerte, o sea, del suceso, ¿no? De la muerte y todo lo que está alrededor de la muerte. Pero, ¿qué sucede en ese previo de la muerte? Porque decíamos la semana pasada, la muerte se da, o sea, la muerte de diferentes tipos, decíamos la semana pasada, pues estaba presente, ¿no? Por accidente, por un infarto, por un suicidio, ¿no? O estas muertes por enfermedades, que algunas no son terminales, unas terminales. Entonces decíamos, bueno, okey. Pero ahora la pregunta es, por eso la tanatología, ¿no? Y podemos hablar del buen morir cuando no es un tipo de muerte, inesperada, o sea, ¿existirá el buen morir como tal? Y a la par va aunado con esto que se llaman cuidados paliativos, ¿no? Que ahí entra mucho el papel de la tanatología. Por ejemplo, les quiero empezar a mencionar en esta sesión que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define cuidados paliativos textualmente lo siguiente: la mejora de calidad de vida en pacientes y familias cuando enfrentan enfermedades que amenazan la vida a través de la prevención, el alivio del sufrimiento, mediante la identificación temprana y tratamiento correcto de dolor o de otros problemas de tipo físico, psicosocial o espiritual. Y entonces tenemos que situar las palabras que nos está diciendo esta definición de la OMS. Prevención. ¿Y qué creen? Que en los aspectos relacionados con la muerte,
no los tocamos culturalmente en algunas partes. En otros países sí, y hay una cultura de la prevención de la muerte. Pero en algunas de nuestras culturas, aunque la muerte es un tema, incluso hasta hay un mes, ¿no? En noviembre en nuestro país, y es conocido, pero el enfrentar o hablar del término prevenir, yo creo que les han hablado a ustedes o sus familias, Galloso y todas las marcas de estos planes preventivos que te ayudan al momento que alguien muere, ¿no? Y ahí así como que decimos: "Ay, no, gracias", ¿no? O sea, podemos tener seguros de gastos médicos mayores, podemos planear viajes, pero esta parte de prevención sobre la muerte no es algo que esté hasta hace algunos años como en el cotidiano. La OMS menciona, el término prevenir en el sentido de hacer una revisión, una valoración del tratamiento de ciertos problemas. O sea, hay problemas que anticipan en algún momento muerte, pero no significa muerte inmediata, ¿no? Dolor. Hay ahora bueno, no ahora, existe una enfermedad que se llama fibromialgia, donde las personas continuamente tienen dolor, independientemente de la edad que tengan. Y es un padecer, es un sufrir. O sea, imagínense ustedes que todo el tiempo te duela algo en tu cuerpo, todo el tiempo. Huesos, este, cabeza, articulaciones, todo. Y es una enfermedad, si bien no terminal, pero permanente. ¿Qué puedes prevenir? Problemas físicos. Ujú. Yo tengo un tío que de repente empezó a tener como problemas en la voz, más ronco, hasta que un día dijo: "Ay, como que me cuesta trabajo pasar". Bueno, pues años después se da cuenta que tiene un tumor, ¿no? Y ese tumor, pues, se lo tienen que quitar porque si no, pues, no puede respirar, ¿no? Un día va a haber un momento en que se ahogue, ¿no? Porque va creciendo y, pero igual no sabemos hasta ahorita, le tienen que hacer la biopsia para saber qué tipo de tumor es. Igual es un tumor que se lo quitan, no pasa nada, como puede ser un tumor maligno, y entonces, ¿qué sigue? ¿No? Es esa parte física. Y de la nada, o sea, de esas cuestiones que te das cuenta que hay algo, pero Eh, eso sería la parte preventiva, ¿no? Hacer una valoración y un tratamiento y no entonces solo la solución final. Psicosociales, qué grandes problemas estamos teniendo como sociedad, la ansiedad y la depresión. No sé si se han puesto a escuchar en noticias en general, eh, se suicidó, lo encontraron, se suicidó, artistas se suicidaron. Eh, Cada vez, o situaciones de ansiedad, ¿no? Y si tuviéramos esta pauta cultural de la prevención, podríamos tratar el problema. Ujú. O cuestiones espirituales que tienen que ver con fe. Ujú. Todas esas áreas son situadas previamente con algún tratamiento, con alguna identificación, como prevención. ¿Y qué va a dar por resultado? Una mejor calidad de vida entre los pacientes, las familias y los que los atienden. Em, Casi siempre estamos acostumbrados a la parte de resolver y no de prevenir. Fíjense que los cuidados paliativos y el buen morir, según las convenciones internacionales, ha ido evolucionando en años recientes de este siglo XXI de la siguiente manera. En el año 2013, y esto es muy interesante, estoy hablando ya de este siglo, no le estoy contando del siglo pasado, estoy hablando del año 2013, 14, 15, 18, para que nos pongamos a tono desde el último mundial a la fecha, ¿no? ¿Qué está pasando? En el año 2013,
la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, con otras organizaciones internacionales, hicieron un llamamiento a los gobiernos mundiales a implementar medidas para aliviar sufrimiento y asegurar el derecho a las personas a cuidados paliativos. ¿Qué significa esto? Que hay un llamado de atención, que están viendo que esta parte del buen morir no está existiendo y tiene que ver con el derecho humano, con un derecho humano, ¿sí? Esta parte es dura, ¿qué está sucediendo a nivel mundial? A solicitar, así como ahorita después de la pandemia hay un llamado a revisiones por VIH, creo que ayer o hoy fue el Día Mundial sobre el VIH. En la pandemia se descuidaron estos cuidados y hay un Día Mundial dedicado a qué está sucediendo con esta parte de la prevención y del bien morir, que están haciendo un llamado mundial. Significa que estamos observando personas que están sufriendo y eso va contra el derecho de vida que todos los seres tenemos, todos los seres humanos. Y ahora hablan hasta de los animales. Ese va a ser otro punto. Ahorita estamos hablando con seres humanos. En el año 2014, la Asamblea Mundial de la Salud emitió una resolución que llamó a todos los estados miembros de la OMS, somos muchísimos, a implementar políticas de cuidados paliativos a lo largo de la vida, en todos los niveles de atención en los sistemas de salud. Entonces, eso está llamando a normar, a legalizar, a hablar de políticas nacionales en los diferentes gobiernos sobre la importancia de cuidados paliativos. Y en agosto de 2018, un informe, fue el primer informe regional sobre la implementación en Uruguay de la sobrepoblación y desarrollo. Hablaron de una medida prioritaria en su artículo 29 sobre la necesidad de favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos para asegurar una muerte digna y sin dolor. Esto en el área de la psicología, les quiero decir que es un gran área de oportunidad. Si ustedes están pensando en un consultorio, en qué se van a especializar al concluir la carrera, tomen en cuenta esta parte de los cuidados paliativos que está empezando a surgir en menos de 7 años con un auge impresionante por esta necesidad de asegurar una muerte digna y sin dolor. Ya decíamos hace un momento, para los que se van integrando en estos minutos, para la OMS, los cuidados paliativos constituyen una alternativa que mejora la calidad de vida de pacientes y sus cuidadores. Hablamos de adultos, hablamos de niños, cuidadores sean o no familiares. Fíjense que de manera muy personal les puedo platicar que mi abuela llega a la hermosa edad o llegó a la hermosa edad de 102 años, pero los últimos 2 años, 3 años de vida, pues como decía el doctor, ¿no? Las neuronas ya no se renuevan, dejan de funcionar y ya tenía ciertos eventos de, por ejemplo, no me dieron de comer hoy, ¿eh? Y cuando me veía llegar, me acusaba a mi mamá, que era su nuera, no, tu mamá no me dio comer hoy. Ay, Dios mío, dije, se le habrá olvidado a mi mamá. Y dice mamá, ¿qué comió? Y bueno, empezamos a ver, ¿no? Esas situaciones hasta que un día, pues ya tuvo una situación más difícil donde veía fuego o que se estaba inundando y que se estaba ahogando y se quiso salir por una ventanita chiquitita. Tuvimos que hablar a ambulancia, no la podíamos calmar. Y desde ahí empezó a tener como un declive, ¿no? Como que los últimos 10 meses después de ese evento fue muy difícil.
Y les quiero decir que hasta ahora mis padres han traído esa, como consecuencia de 12 años después de ese punto, los siento cansados, o sea, fue un desgaste directo y para la persona que definimos les ayudar a mis papás, que ya la sentía la señora como su abuela también, y también se desgastó. Por eso hablan aquí, sean familiares o no familiares. Sí, Laura. Maestra, yo tengo una duda entre qué sería la diferencia entre cuidados paulativos y la tanatología. Es la tanatología es la ciencia o el estudio de la muerte y su prevención, sus cuidados y la resolución. O sea, es la que se encarga del estudio de todo lo relacionado con la muerte. La muerte, como decíamos, o la tanatología, te da la pauta para las etapas de la muerte que decíamos, ¿no? Hay etapas, como en este caso, si hay enfermedades o situaciones degenerativas que entrarían los cuidados paliativos. Finalmente, como vamos en este punto, hay un desgaste del paciente y de los cuidadores cuando hay una situación, si no de enfermedad terminal, la de enfermedad terminal y las que están como mi abuela, o sea, que no tenían en sí una enfermedad, sino que ya fue un desgaste físico de todo su organismo, ¿no? Entonces, la tanatología estudia la muerte desde la parte preventiva para quienes están involucrados en ese proceso, el mismo proceso durante y el posterior proceso. Si en este momento vigiláramos, revisáramos en qué etapa de fundamento de la tanatología estamos, si vimos la muerte la semana pasada, ahora estamos en la parte de la prevención. Y los cuidados paliativos tendrían que ver con la parte de esa prevención y ayudar al buen morir. Esa es la diferencia. La tanatología es la ciencia, el estudio de, y el cuidado paliativo forma parte de uno de los momentos previos que es que anticipan la muerte, ¿no? Que es la parte preventiva. Esa sería la diferencia. No sé si contesté tu pregunta. Sí, maestra. Entonces, también la de cuidado se basa como que a las emociones que se dan antes de cuando sabes que la persona va a fallecer. Aquí está, si te fijas en esta diapositiva, hablamos de cuestiones de dolor físico, psicosocial y espiritual. Sí lo atiende. Ah, ok, maestra. Va todo junto, ¿no? Se puede Sí, decir. así es. ¿Alguien más? Sagrario, ¿levantaste la mano? Sí, maestra, un comentario. Nosotros tuvimos una amistad conocida que padeció Alzheimer y la verdad sí fue sumamente desgastante porque se llevó fácil 15 años y pues la que se dedicaba sobre todo era su esposa y la verdad sí quedó muy, muy desgastada la señora porque al final de cuentas pues es una enfermedad degenerativa, ¿no? Y las condiciones pues van siendo cada vez más delicadas, más graves, más fuertes. Y la verdad sí se vio mucho el cambio en la señora de su desgaste a través de los años por la enfermedad del señor. Totalmente de acuerdo, Sagrario. Y fíjate, no estamos hablando en sí de una enfermedad terminal como el cáncer, ¿no? U otras neurológicas y demás que luego ubicamos como terribles, ¿no? El Alzheimer y otros parecidos, otros padecimientos, sí implica una necesidad de preparar al paciente y al cuidador, porque por eso se llaman así, son degenerativas. Llega un momento, por ejemplo, que puede ser muy sencillo para nosotros, pero cuando empiezan, hay en algunos casos olvidos. O sea, de repente y vas bien, y saliste bien, y de repente, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y
tú empiezas a ver esas situaciones, no sabes qué es y tienes que estar preparado para ayudarlo, ¿sí? Desde poner quién es, estar monitoreando, después ya no dejarlo salir. Y hay personas que empiezan con estas manifestaciones siendo aún jóvenes, o sea, jóvenes, me estoy entendiendo, claro, no 20, 23 años, pero estoy hablando de una persona joven de 60, de 70 años. O sea, mis grandes maestros en este momento están entre los 62 y los 72 años. Y yo los veo fuertes, con mucho que aportar. Por eso estoy hablando de todavía un adulto mayor, pero joven, ¿no? En ese sentido, y es muy duro, es muy fuerte. Por eso la OMS hace este gran llamado, porque los cuidados paliativos forman parte de un derecho humano a la salud y que debe haber por parte de los gobiernos instancias o por parte de los privados, servicios de salud que ya integren esta parte y que estén centrados en la prestación de servicios de salud, que ahí va el psicólogo, ahí está el médico, ahí está el servidor social o el de servicio social, eh, que atiende las necesidades individuales, porque créanme que cada una es diferente. Fíjense, hoy en día la OMS estima que a nivel mundial hay 40 millones de personas que requieren cuidados paliativos. Es mucho, 40 millones de personas. Y además, por favor, si checan el dato que está al final, en la última línea de la diapositiva, ay, la mayoría de ellos, el 78%, está en países como el nuestro, en países en vías de desarrollo. ¿Qué tal? Donde ahorita muchos de los recursos que se están dando, y esto, ay, ¿saben qué? Disculpen, esta es materia de tanatología, no es de política, pero muchos de nosotros como habitantes de países en vías de desarrollo, es lo que deberíamos de revisar cuando nos proponen los nuevos gobiernos en nuestro país sexenales, el futuro, porque, por ejemplo, hoy en día yo pienso en mi niño, que es un niño, ¿qué va a enfrentar en 10 años, en 12 años, si requiere un servicio de este tipo, en caso mío, de su papá, de él mismo? ¿Qué prioridades están dando nuestros gobiernos hoy en día? Algo que deberemos de revisar siempre antes de votar, yo decía, las propuestas a nivel educación y a nivel de salud. Yo les decía en la primera sesión de clase, hace 20 años, no tanto, hace 15 años, cuando una alumna mía se va de intercambio a España, y se fue de intercambio de verano, o sea, 6 semanas, regresa hace 15 años, y, maestra, allá lo que viene es la atención al adulto mayor. Entonces decíamos, acá el adulto mayor, pero pues acá hay muchos niños, ¿qué creen? Salgan hoy a la calle y vayan a un centro comercial, vayan a un súper y vean la cantidad de ancianos que hay. Y algunos de ellos, de estos jóvenes de 60, porque ya están como adultos mayores los de 60, están o requieren cuidados paliativos. ¿Y cuántos años decíamos que poníamos ejemplo? Puede durar 10, 12 años. Es una necesidad. ¿Y dónde están las políticas? Ahí es donde tendríamos que empezar a centrar el futuro, porque en 10 años, Sagrario, Laura, y los que nos escuchen en este momento o más adelante, es el requisito de atención y que no va a haber especialistas. Por eso les digo, ojo, ustedes que están en este proceso ya de ir pensando, ¿no? Como psicólogos, ¿qué línea voy a asumir? ¿Cuál va a ser la necesidad? Y perdónenme, entro en la mercadotecnia también. ¿Cuál va a ser su ingreso? ¿Dónde hay más psicólogos? No es eso. ¿Cuál es la necesidad de salud mental próximamente? ¿Qué nos están ofreciendo los gobiernos en los próximos años? ¿Cómo queremos estar? Yo estoy pensando en 20 años voy a formar parte de ese sector de ancianos.
¿Qué quiero? ¿Qué estoy viendo en este momento? No hay nada. No me basta que me den dinero al mes, no me basta. ¿Por qué? Vamos a ver qué significa el cuidado paliativo y que va más allá, que me den a mí 3,000 pesos al mes, me va a cuidar, a lo mejor los va a tener y alguien me lo va a robar porque no voy a tener ni la menor idea qué voy a hacer con ese dinero. ¿Qué necesito? Los cuidados paliativos es un problema que no se ha medido. En México mueren al menos 100,000 personas al año. Y bueno, ahorita no tengo datos en este momento de pandemia, ¿no? Pero bueno, en promedio, en general, de las cuales 47,000 requerirán cuidados paliativos no oncológicos. Ojo, ya cada vez la ciencia afortunadamente va avanzando en esta cuestión de la oncología y hay posibilidades de vida, pero si hay 47,000 personas que no son pacientes oncológicos que requerirán cuidados paliativos, ¿qué significa? Cuidado de la salud. La ansiedad se está volviendo un problema degenerativo, la depresión. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves que se experimentan, ¿no? El 80% de pacientes con SIDA o con cáncer y el 67% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares van a experimentar dolor. A ver, chequen esto, por favor. La quito un momentito porque vi aquí que esta coma no me convenció porque le quita el sentido. Ahí está, ahora sí está bien. Pero revisen esto que les decía y vuelvo a iniciar mi video para que me vean acá. Es sorprendente, o sea, mi cara es de sorpresa. A ver, dolor es el problema más frecuente, más grave que se puede experimentar y que requiere un cuidado paliativo. Bueno, el 80% de pacientes con SIDA o cáncer lo tiene, como que luego los ubicamos, ¿no? Pero el 67, que no está lejano del 80, 67, es casi el 12%, 13%, con enfermedades de hipertensión, así de simple, o respiratorias ahora post-COVID, por ejemplo, duele. Júntenlos. O sea, tanto pacientes que no son con cáncer o SIDA, sino una simple, que yo llamaría, disculpen, quito el término, sino una hipertensión o una afección post-COVID, va a estar presente al final de sus vidas. O sea, casi es lo mismo. Imagínense la cantidad de personas que requieren estos cuidados, que ojo, no nos perdamos, estamos hablando del bien morir y que no están siendo atendidos o que no se está considerando. Ustedes sobre todo, yo porque bueno, estoy al frente de grupos y alumnos, claro que sí, pero me refiero a ustedes que van a estar al frente en breve de algunos pacientes con ciertas características, tendrían que ir revisando qué están normando, qué hay de leyes en nuestro país al respecto, qué se va a ofrecer en breve, es muy importante. Hace ratito me preguntaban, bueno, a ver, ¿de qué trata el buen morir, no? ¿A qué le llamamos buen morir? Si cabe la expresión de la OMS, ¿no? Es buscar aliviar un sufrimiento, ¿no? Y el cuidado paliativo, que ya hay hasta especialidades en enfermería, se ha desarrollado recientemente. ¿Qué previenen o qué alivian estos cuidados en el sufrimiento de las personas? Pues, por ejemplo, en identificación temprana y evaluación de sus necesidades, o sea, cada persona vive el dolor de manera diferente. En los tratamientos más adecuados para el dolor y síntomas como náuseas, vómitos, la dificultad para respirar, la sensación de ahogo, ¿no? Angustia, miedo, sangrados, inmovilidad, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a la persona que va a vivir continuamente con estos síntomas?
ahora decían muchos, ¿no? Con el COVID, porque todo el mundo le daba miedo otras cosas, algunos de estos síntomas, pero la dificultad para respirar, que sientes que te estás ahogando y que en cualquier momento te ahogas, ¿no? No puedes respirar. Cómo apoyar a estos pacientes y a los que los cuidan respecto a estas necesidades, ¿no? Que se presentan. Y por otro lado, el tratamiento de problemas de orden psíquico, social o espiritual. Esta labor comprende la atención de necesidades prácticas y de apoyo a la hora del duelo, pero el duelo que está comenzando antes, ¿no? Es un duelo extendido. Vamos a hablar del duelo en la siguiente sesión o retomar la palabra duelo. Los cuidados paliativos ofrecen todo un sistema de apoyo para tener mejor calidad de vida hasta el momento de la muerte. O sea, este es el punto para ayudar al buen, por eso va de la mano en término de cuidados paliativos y el bien morir. Por eso van hilados, ¿no? Lo que es cuidados paliativos y buen morir. Porque se busca finalmente con ello la calidad de vida, ¿no? Que hasta el momento de la muerte, ese paciente, esa persona con esas síntomas, dolores, molestias, lo puedan vivir de forma diferente, que no dañe ese desarrollo humano, esa protección de la calidad de vida. Y ahí vamos a entrar en otros términos que no es tema de esta mañana, sobre los que te piden eutanasia justo para evitar todo esto, ¿no? Y vienen todos los conflictos de diferentes religiones acerca de la eutanasia y bueno, es toda una discusión muy interesante sobre lo que es el buen morir. ¿Qué implica? Porque es muy fácil el término, ¿no? ¿Qué implica el buen morir? Pues hay un equipo de salud física, de salud mental, que asume la responsabilidad de acompañar al enfermo hasta su muerte y que la asuma como un proceso natural. Y se tratan, o sea, el tratamiento de la sintomatología sea con la intención de ese alivio y no con prolongar la agonía, no, sino, y ahí entran varios factores en el ámbito psicológico y espiritual, donde logren ir ubicando en qué etapa están y soltar, ¿no? Finalmente, ¿no? Esa parte. Ahí entran toda la parte ética de la medicina y del psicólogo, donde pues la meta es prevenir y curar, ciertamente, ¿no? No solamente en el final de la vida. O sea, sí, claro, las metas es hacer lo posible hasta lo humanamente que sea, ¿no? Como tal. ¿Cuáles serían estos principios, no? Los fines máximos serían la prevención y la promoción de la salud. Por eso, el bien morir hablaba hace un momento como estas etapas, ¿no? De la prevención, que todos tuviéramos, así como debemos de tener todos una educación financiera, una educación tanatológica. ¿Es necesaria la educación financiera desde pequeños? Sí. Ayer escuchaba una de mis niñas, ¿no? Que decía, oye, te quiero contar algo. Y yo sí, mira, pasa, mira, estábamos haciendo un ensayo, ¿no? Ella tiene una preocupación. Cuando me agacho y la escucho, se murió mi perrito. Y se le llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Entonces, y bueno, comentó, oye, he estado triste, ¿no? Mando el recado y me responde la mamá después, me llama, dice, Miss, no sé qué hacer, necesito ayuda.
el perrito se murió la semana pasada y no deja de llorar, llega a la casa y llora. Toda esta parte nos hace saber que la prevención es para todos, desde niños hasta adultos. Hablar de entender y cómo se puede aliviar, si cabe el término, el dolor y sufrimiento causado por enfermedades. ¿Qué entendemos por dolor y por sufrimiento? Y el cuidado de quienes padecen una enfermedad y de los que no pueden ser curados, porque hay quien dice o tiene la esperanza, bueno, pasaré todo esto, pero va a llegar un momento que salga adelante, y los que no. Y prevenir muertes prematuras, ¿no? Las que uno no espera, de niños, de jóvenes, de adultos jóvenes o adultos mayores, yo les llamo más jóvenes, y posibilitar una muerte en paz. Esa es la parte preventiva donde se habla del buen morir. Fíjense que ya hablando solamente del término, la aplicación de cuidados paliativos, originalmente se otorgaba una definición de enfermedad terminal, ¿no? Cuyo diagnóstico, pues era esencial para los efectos de entrega de prestaciones, ¿no? Ya para la gente que estaba ya con una enfermedad terminal, entraba en acción cuidados paliativos. Hoy en día, con estos últimos términos de la OMS, sabemos que cuidados paliativos es mejorar calidad de vida de personas habiendo síntomas desde temprano, o sea, con la identificación temprana, y no solamente en el caso de enfermedades terminales. Que esto hago alusión a que, otra vez, estamos casi siempre en el aprendizaje cuando ya está el problema grande. Y aquí sería no evitarlo, sino asumir. Hoy en día se sabe que pues hay varias formas de ir deteniendo las fechas, los momentos de la muerte, todo lo que tiene que ver con pues vida artificial, con la posibilidad de hacer, disculpen el término, experimentos con los nuevos medicamentos, ¿no? A las familias que ya tienen un paciente con un grado superior o de mucha gravedad, le dicen, bueno, está saliendo esto, lo probamos, y la familia en la desesperación dice sí, ¿no? Hay quien tiene resultados en algunos días, en algunos momentos, pero aquí la pregunta es, ¿no? Si ya llevas este proceso de prevención, puede ocurrir que haya otras alternativas para las cuales también hay que estar preparados, ¿no? Cuando te preguntan, ¿lo podemos dejar de conectado todo el tiempo? Pueden ser 7 años, 7 días, horas o no. Ayuda en esa toma de decisiones tan difíciles, donde existen las prácticas eutanásicas también, ¿no? Tomar esas decisiones o ya estos tratamientos terapéuticos que ya atentan contra la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, es muy interesante revisar y entender este proceso del bien morir y sus cuidados paliativos, ¿no? En qué momento más bien debe entrar la ayuda del médico, del psicólogo, del psiquiatra, cuando dicen, a ver, estamos en esta etapa, hay que decidir, porque a veces dicen los médicos, ¿no? El paciente está sufriendo más que si dejamos o desconectamos y se decide una muerte en sí misma natural. Para poder llegar a esas decisiones están estas etapas preventivas. ¿Qué nos llevamos, ¿no? En este momento con lo que sería esta etapa del bien morir sagrario? ¿Qué sería lo más relevante que podemos llevarnos en este momento? Porque la semana pasada hablamos de la muerte, los tipos de muerte. Aquí estamos hablando de la parte previa en diferentes circunstancias. ¿Qué nos llevaríamos con el término bien morir sagrario? Eh, pues yo creo que el hecho de tener, como dices, los cuidados paliativos
Pues yo creo que serviría en el caso de tanto las personas enfermas, pues pienso yo, ¿no? Que sería algo benéfico para ir poco a poco encontrando la paz. O sea, no es lo mismo, pienso yo, encontrarte enfermo que se aproxima ya el fin, pero que estés angustiado, que tengas miedo, que desconozcas, ¿no? La incertidumbre de cómo será, de qué pasará, y el que tengan ese tipo de cuidados, pues yo siento que los ayuda a morir en paz y aceptando la situación. Y aceptar que la vida inicia y la vida termina, ¿no? Y no es sencillo, pero ahorita lo estamos platicando, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido, y si platicáramos cada una las experiencias, pues es un proceso y es un aprendizaje. Por eso la tanatología surge como una alternativa, ¿no? De enseñanza y aprendizaje con relación a un aspecto que es natural dentro de la vida, que es lo único que seguro tenemos, que es la muerte, y cómo asumirla en diferentes circunstancias y los roles que se pueden tener, por una parte, los médicos, los cuidadores, los familiares y los psicólogos también, ¿no? En esa área en la que les decía recientemente, o sea, en este siglo, en los últimos 5 o 6 años, ha tenido un aspecto muy importante como un área de derecho humano, el derecho humano al bien morir y a no violentar tu dignidad, ¿no? Como persona. Muchas gracias, Sagrario. Y Laura, ¿tú qué te llevas, ¿no? En este segundo aspecto de la muerte, porque hablábamos la semana pasada, la muerte como tal, pero en esto que es el previo del buen morir, ¿qué te llevas en esta sesión? Ay, maestra, pues para mí lo más importante sería lo que comentó usted, la prevención o más que nada el ir preparando a los niños, a los padres, a los hijos, bueno, a los familiares en general, a darle ese sentido, ¿no? Que todos vamos a pasar por ahí, que lo debemos ver como algo natural y irnos preparando para cuando suceda, ¿no? Sí es muy importante porque cuando fallecieron mis abuelos, ellos vivían en el rancho y hubo dos nietos que vivían al lado de ellos que eran muy apegados, ¿no? Se levantaban y iban con mis abuelos, ¿qué vamos a desayunar, abuela? Y ya sabe usted cómo son los abuelos de consentidores, ¿no? Y entonces el día que falleció mi abuela, el niño tiene ahorita actualmente 9 años, pero cuando falleció, quedó como ido, siempre se la pasaba mordiéndose las uñas, dejó de hablar, se aisló y porque pues no tienen ese conocimiento de qué es la muerte, qué le pasó, qué sucedió, ¿no? Y sin en cambio, si los vamos preparando y les hablamos de eso, pues puede ser un impacto diferente el día que suceda, ¿no? Eso. O sea, finalmente es cómo entendemos la muerte, ¿no? ¿Qué impacto tiene la muerte? Generalmente la hemos escuchado como una pérdida, lo es, pero ¿qué sigue después? Tanto para la persona que se va como para la que se queda, ¿no? Y justo ese va a ser el tema de la siguiente semana, como parte de nuestro programa. Vamos a ver, después del bien morir, qué es lo que sigue, ¿no? O sea, ya hablamos, ya referenciamos la importancia de los cuidados paliativos, de la prevención. Después, ¿qué sigue? Esa es la parte interesante de todo el proceso acerca de la muerte y la función de la tanatología. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver y por lo tanto los invito a esta parte de reflexionar que el cuidado paliativo y el cuidado preventivo no solamente es en una situación de una enfermedad terminal o degenerativa. Cuando hablamos de estos cuidados, tiene que ver qué estamos haciendo o dejando de hacer por nuestra salud en este momento y cómo nos estamos preparando para recibir, para vivir con una enfermedad propia o con alguien de nuestro círculo cercano de la familia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Eso sería la parte de reflexión y pues los invito a realizar las actividades. Ya está abierto ahora sí, ya nos abrieron nuestro espacio, no lo teníamos y ya les dije,
Esta semana dejo solamente la asignatura, la presentación y la reflexión del día de hoy. Abro la sesión 3 con su actividad para que la complementen, y así en la sesión 5, que ya iríamos ya a la mitad del curso, estaríamos sin deudas con las actividades. Nos vemos la siguiente sesión. Deseo que tengan un extraordinario fin de semana y sobre todo mucha reflexión acerca de lo que es la vida y la muerte. Les deseo unas buenas sesiones de trabajo en esta jornada. Nos vemos la próxima. Gracias. Bonito fin, maestra, gracias.